Bueno, buenas. Continúa con nuestro libro, este libro maravilloso, El anhelo de vivir, de Irving Stone. Estamos aquí en nuestro club de lectura, La vida de Vincent Van Gogh. Bueno, pues ya vemos que su hermano Theo le propuso a Vincent que a ver si podía ya pintar en óleo y que tratara de hacer su pintura que él pensaría que era la mejor. Y también le dijo que lo iba a apoyar de 100 francos mensuales, le iba a dar 150 para que siguiera con su sueño. Y aparte ya Vincent se cambió de una casa un poco más grande y está viviendo con Cristina y con su nuevo niño. Bueno, vamos a ver cómo va ahora, cómo se va a desarrollar ahora que va a desarrollar esta pintura en óleo. Bueno, vamos a ver cómo le va a ir. Bueno, entonces continuamos. Los padres son extraños. En cuanto Theo partió, Vincent comenzó a experimentar con sus nuevos colores. Hizo 3 estudios. Uno representaba una hilera de sauces detrás del puente de Hest, otro un sendero solitario en medio del campo y el tercero una huerta de Merder-Borst, en el cual se divisaba a un hombre vestido de azul que recolectaba papas. Cuando volvió a mirar su pintura en su estudio, se sintió transportado de alegría. Nadie creería que aquellos eran sus primeros esfuerzos al óleo. El dibujo era bueno y todo el esqueleto soportaba bien la pintura, donde la sensación, dando la sensación de vida. Su sorpresa fue grande, pues siempre había supuesto que sus primeros ensayos serían rotundos fracasos. Un día estaba pintando en los bosques tapizados de hojas de hayas que daban al suelo un espléndido colorido de todas las gamas de marrón, sin contar los distintos tintes producidos por las sombras de los árboles. Mientras pintaba entusiasmado aquel magnífico conjunto, se percató por primera vez cuánta luz había aún en aquella oscuridad del atardecer. Debía conservar aquella claridad al mismo tiempo que la riqueza del colorido. En el cuadro que pintaba veíase también unos campesinos recogiendo ramas secas y en primer plano algunos árboles. La luz menguaba rápidamente y tenía que trabajar deprisa. Pintó las figuras con trazos enérgicos y seguros, y le llamó la atención lo firme que parecían estar arraigadas en el suelo los árboles del primer plano. Quiso reproducir aquello con sus pinceles, pero no lo logró. Trató una y otra vez de hacerlo, pero sin conseguirlo, y la luz se hacía cada vez más débil. Se creyó vencido. Ningún pincel conseguiría lo que él quería expresar. Con ciega intuición, arrojó el pincel al suelo y tomando el tubo de pintura lo apretó sobre la tela misma y con el cabo de otro pincel la extendió a su gusto. «Por fin», exclamó satisfecho, «ahora está bien. Parece como si estuviese ahí plantados. Así es como los ven». Esa misma noche vino Weizenbruch a visitarlo. «Acompáñame a lo de Pulchiri», dijo. «Van a representar algunos cuadros y charadas». Vincent, que no se había olvidado de su última visita, le repuso: «No, gracias. No deseo dejar a mi esposa». Weizenbruch se acercó a Cristina.
Le besó la mano, le preguntó por salud y jugó un instante con el bebé. Evidentemente no recordaba cómo los había tratado la última vez que había estado ahí. «Déjame ver algunos de tus nuevos dibujos, Vincent», dijo por fin. El joven no se hizo rogar, trayéndole sus pinturas y dibujos. Del montón, Weissenbruch apartó una que representaba el mercado, otro el público que esperaba su plato de sopa ante la cocina popular, otro 3 hombres del asilo de dementes, otro a un varón pesquero en la playa de Scheveningen, y otro que Vincent había hecho durante una lluvia torrencial sobre sus rodillas en medio del barro y de las dunas. «¿Me quieres vender este?», inquirió. «Me agradaría comprarla». «¿Es otra de tus maladas bromas?». «Nunca bromeo cuando se trata de pintura. Estos estudios son magníficos. ¿Cuántos pides por ellos?». «Dime tú lo que quieres pagar», repuso Vincent, temeroso de que su amigo lo ridiculizara. «Bien, ¿qué dices de 5 francos por cada uno? 25 francos por todos». El joven se quedó atónito. «Es demasiado, tío Cor. Solo me paga 2,5 francos. Pues te estafó. Todos los comerciantes hacen lo mismo. Algún día valdrán 5,000 francos. Pero, ¿qué dices? ¿Aceptas? Weissenbruch, a veces eres un ángel y otras un demonio». «Eso es para variar y que mis amigos no se cansen de mí». Sacó su cartera y tendió al joven los 25 francos. «Ahora ven conmigo a lo de Pulchlitz. Necesitas un poco de diversión. Se va a representar una farsa y te hará bien un poco de risa». El joven lo acompañó. El hall del club estaba lleno de hombres que fumaban y charlaban. El primer cuadro fue una copia del establo de Belén, de Nicolás Mas, muy bien logrado en cuanto a tono y colorido, pero falto de expresión. El otro, La bendición de Jacobo por Isaac, de Rembrandt, con una magnífica Rebeca que miraba ansiosa si su superchería tendría éxito. La falta de aire en el local encerrado dio dolor de cabeza a Vincent, quien se retiró antes de la farsa. Mientras regresaba a su casa, pensaba en las frases de la carta que iba a escribir a su padre. Le escribió contándole todo lo que consideró prudente respecto a Cristina, y le adjuntó los 25 francos que acababa de darle Weissenbruch, pidiéndole que viniera a La Haya a visitarlos. Una semana más tarde llegó Teodoros. Sus ojos azules parecían más pálidos y su andar no era tan firme. La última vez que se habían visto, el padre había echado a su hijo de su casa, pero no obstante, desde entonces habían cruzado entre ellos varias cartas afectuosas. Teodoros y Ana Cornelia habían enviado a su hijo mayor varios paquetes con ropa interior de lana, cigarros y pasteles caseros, y de vez en cuando algún billete de 10 francos. Vincent ignoraba cuál sería la reacción de su padre ante el asunto de Cristina. Algunas veces los hombres eran generosos y comprensivos, y otras ciegas y arrebatados. No creía que su padre permanecería indiferente o haría serias objeciones ante una cuna. Se vio obligado a perdonar el pasado de Cristina. Cuando llegó Teodoros, traía un gran paquete bajo el brazo, que contenía un tapado abrigado para Cristina. En cuanto Vincent lo vio,
comprendió que todo marcharía bien. Después que la joven hubo subido al dormitorio y que Vincent y su padre se hubieron quedado solos en el estudio, éste le preguntó: «Dime, Vincent, hay una cosa que no me has aclarado en tus cartas. ¿Es tuya la criatura?» «No, Cristina ya estaba encinta cuando la encontré, cuando la conocí». «¿Y dónde está el padre?» «La abandonó», contestó el joven, creyendo innecesario explicar el anonimato del niño. «Pero te casarás con ella, ¿verdad, Vincent? No está bien vivir así». «Sí, padre, nos casaremos civilmente en cuanto sea posible, pero Theo y yo pensamos que es mejor esperar hasta que pueda ganar con mis dibujos 150 francos mensuales». Teodorus emitió un profundo suspiro. «Sí, tal vez sea mejor. Tu madre y yo quisiéramos que vinieras a visitarnos de vez en cuando. Nunca te agradará, Nuenen te agradará mucho. Es uno de los pueblos más lindos del Brabante. La iglesia es tan pequeñita que ni siquiera caben 100 personas sentadas. Alrededor de la rectoría hay un cerco de espinos y detrás de la iglesia está el cementerio, lleno de flores y de viejas cruces de madera». «¿Cruces de madera?», exclamó Vincent. «¿Son blancas?» «Sí, tienen los nombres escritos en negro, pero las lluvias las están borrando». «¿Y tiene la iglesia un lindo campanario alto, padre?» «Sí, muy alto y delicado, Vincent. Parece como que quisieras llegar hasta Dios». «¿Cómo me gustaría pintar todo eso?», exclamó el joven con ojos relucientes. «Cerca del pueblo hay brezos y bosques de pinos, y los campesinos trabajan las tierras. Creo que todo eso te agradará. Debes venir pronto a visitarnos, hijo mío». «Sí, debo ir a conocer a Neunen, con sus cruces de madera, su campanario y sus campesinos. El Brabante es algo que siempre me atraerá». Cuando regresó, Tendorus aseguró a su mujer que las cosas no eran tan malas como se las había figurado. Vincent, por su parte, reanudó su trabajo con renovado ardor. Cada vez estaba más compenetrado con el sentir de Miller. El arte es un combate. En el arte hay que poner algo de su propio pellejo. Theo tenía esperanzas en él. Su padre y su madre no repudiaban a Cristina y nadie en La Haya lo molestaba más. Estaba completamente libre para dedicarse por entero a su trabajo. El dueño del corralón de madera contiguo le envió uno por uno a todos sus obreros para que le sirvieran de modelos. A medida que sus bolsillos se vaciaban, se llenaban su carpeta de dibujos. También dibujó al bebé en la cuna, cerca de la chimenea, y en todas las posturas imaginables. Trabajaba mucho también al aire libre, y no tardó en aprender que un colorista es aquel que, viendo un colorido en naturaleza, lo analiza enseguida diciendo: «Ese gris verdoso es amarillo con negro y una pizca de azul». Ya sea que estuviese pintando una figura o un paisaje, siempre se esforzaba en expresar el dolor profundo y no una mera melancolía sentimental. Quería que la gente pudiera decir al contemplar sus cuadros: «Este hombre siente profundamente». Sabía que a los ojos del mundo él era un inservible, un excéntrico y un hombre desagradable, sin posición en la vida, y quería demostrar al universo entero
lo que había en el corazón de aquel inservible. Para él, las chozas más pobres y los lugares más sucios eran magníficos motivos para cuadros. Cuando más pintaba, menos le interesaban las demás actividades de la existencia. Su arte requería trabajo persistente y continua observación. La única dificultad con que tropezaba era el excesivo costo de las pinturas y su costumbre de pintar en tan grueso. Pintaba con gran rapidez y en una sentada terminaba un óleo que Mauve hubiera puesto 2 meses para ejecutar. Era imposible que se propusiera pintar con poca pintura. No lo conseguía, como tampoco conseguía pintar despacio. A medida que su dinero se evaporaba, su estudio se llenaba de telas. En cuanto llegaba el dinero de Theo, que había convenido en enviarle 50 francos el primero, 50 el 10 y 50 el 20 de cada mes, corría a la casa de artículos de pintura a comprar grandes tubos de ocre, cobalto, azul de Prusia y otras más pequeños de amarillo de Nápoles, tierra de Siena y ultramarino. Trabajaba feliz mientras duraban las pinturas y el dinero, es decir, unos 5 o 6 días después de la llegada del dinero de París, y luego recompensaban sus fastidios. Nunca había supuesto la cantidad de cosas que necesitaba un bebé. Tenía también que comprar remedios para Cristina, ropa y alimentos especial para ella. Hermann necesitaba libros para la escuela, donde lo enviaban, y la casa era un barril sin fondo que engullía una enorme cantidad de dinero, y resultaba difícil administrar los 50 francos sin que sufriese su pintura ni las 3 personas que dependían de él. Pareces un trabajador que corre a la taberna en cuanto recibe su pago, observó Cristina un día en que Vicent, que acababa de recibir los 50 francos, recogía presuroso sus tubos vacíos. Le agradaban sobremanera trabajar en la playa de Scheveningen, donde trataba de rendir los diversos aspectos de la naturaleza, caprichos del cielo y del mar. A medida que avanzaba la estación, los demás pintores se abstuvieron de trabajar afuera, pero Vincent continuaba pintando en medio del viento, del frío y de las inclemencias. A veces la lluvia lo enceguecía y el frío lo helaba, pero no obstante se sentía íntimamente feliz y disfrutaba profundamente de su trabajo. Ahora solo la muerte sería capaz de detener su labor creadora. Una noche enseñó a Cristina una tela que acababa de pintar. «Pero Vincent», exclamó, «¿cómo te las arreglas para que parezca tan real?» El joven se olvidó de que estaba hablando con una mujer del pueblo y se expresó como lo hubiera hecho ante Weizenbroich o Mauve. «No lo sé yo mismo», dijo. «Me instalo con una tela en blanco delante de mí y me propongo hacer un paisaje que me agrada. Trabajo largo rato y regreso a casa descontento de mi obra. Después de haber descansado un poco, vuelvo a mirar mi pintura con cierto temor. Aún me siento descontento, pues está demasiado vívido en mi mente el esplendor del original. No obstante, encuentro en mi trabajo un eco de lo que me llamó la atención. Veo que la naturaleza me ha dicho algo que me ha hablado y que yo he puesto sobre la tela algo de lo que se me ha dicho. Es posible que haya muchos errores,
y muchas fallas, pero sin embargo he logrado captar un poco de la naturaleza. ¿Comprendes? No. El arte es un combate. Cristina comprendía muy poco el trabajo de Vincent. Consideraba su afán de pintar como a una costosa obsesión. No obstante, sabía que eso era la roca sobre la cual estaba construida su vida y no se permitía la menor oposición. Era una buena compañera para la vida doméstica, pero solo una pequeñísima parte de la vida de Vincent era doméstica. Cuando el joven necesitaba esperarse en palabras, escribía ateo. Expresarse en palabras, escribía ateo. Casi todas las noches le enviaba cartas apasionadas, contándole todo lo que había visto y pensado durante el día. Cuando deseaba gozar de la expresión de los demás, se volvía hacia las novelas, ya fueran inglesas, francesas, alemanas o flamencas. Cristina compartía con él una muy reducida porción de su vida, pero se sentía satisfecha. No lamentaba su decisión de tenerla por esposa, ni se esforzaba en interesarla en sus inquietudes intelectuales que nunca hubiera entendido. Todo esto anduvo bien durante los meses de verano y otoño, y aún a principios de invierno, cuando Vincent partía de la casa a las 5 o 6 de la mañana y regresaba al anochecer. Pero cuando las tormentas de nieve comenzaron a impedir sus salidas y tuvo que permanecer todo el día en casa, las relaciones entre él y Cristina se hicieron más difíciles. Volvió a dedicarse al dibujo, a fin de economizar sobre los colores, pero por otra parte, los modelos le costaban un ojo de la cara. Personas que hubieran hecho los trabajos más bajos por unos centavos pretendían sumas elevadas por posar. Pidió permiso para dibujar en el asilo de dementes, pero las autoridades lo negaron, diciendo que no había precedentes. Su única esperanza radicaba en Cristina. En cuanto estuvo más fuerte, esperaba que posaría para él como antes del nacimiento del bebé, pero ella opinaba de distinto modo. Al principio decía: no me siento bastante bien aún, espera. Luego alegó que tenía demasiado que hacer. Ahora no es lo mismo que antes, Vincent, decía. Debo ocuparme del bebé, de la casa, de la comida para 4 personas. El joven se levantaba a las 5 de la mañana a fin de hacer todo el trabajo de la casa y que ella estuviera libre para posar durante el día. Pero yo no soy más modelo, protestaba. Soy tu mujer. Pero 100, debes ayudarme. No puedo pagarme modelos. Bien sabes que es uno de los motivos por el cual estás aquí. Al oír estas palabras, Cristina tuvo un arrebato de ira como los que solía tener al principio de sus relaciones con Vincent. ¿Eso es para lo único que me quieres, para poder economizar? ¿Me consideras como tu sirvienta? Y si no poso, ¿me echarías a la calle? Vincent la escuchó en silencio y luego repuso: 100, es tu madre que te ha puesto esas ideas en la cabeza. Tú sola nunca las hubieras pensado. ¿Y qué más da que sea ella? ¿Acaso no son ciertas? 100, tendrás que dejar de ir a verla. ¿Y por qué? No me puedes impedir que quiera a mi madre. No, pero su influencia es perniciosa para nosotros, bien lo sabes.
¿Acaso eres tú el primero en decirme que vaya ahí cuando no hay de qué comer acá? Ganas dinero y no necesitaré ir. Gana dinero y no necesitaré ir. Cuando por fin consiguió que posara, lo hizo con tan mala gana que el joven no pudo hacer un solo dibujo y tuvo que desistir de su intento. Volvió a pagar modelos y a medida que aumentaban sus gastos, también aumentaban los días sin pan, y Cristina debía ir a lo de su madre con más frecuencia. Cada vez que volvía de ahí, se notaba un cambio en ella. Se hallaba aprisionado en un verdadero círculo vicioso y no sabía cómo salir de él. Si empleaba su dinero para los gastos de la casa, libraba a Cristina de la influencia de su madre y sus relaciones entre ellos se mantendrían buenas, pero si procedía así, se vio obligado a abandonar su trabajo. ¿Le hubiera salvado la vida solo para matarse a sí mismo? Por otra parte, si Cristina no iba a lo de su madre varias veces por mes, ella y los niños se morirían de hambre, y si iban, su hogar no tardaría en ser destruido. ¿Qué hacer? La Cristina enferma, abandonada y acechada por la muerte, era una persona muy distinta de la Cristina sana, bien alimentada y considerada. La primera agradecía la más mínima palabra de simpatía y estaba dispuesta a cualquier cosa y a las resoluciones más heroicas para conseguir tranquilidad. Pero las resoluciones de la segunda estaban muy debilitadas y cualquier pequeñez las hacían flaquear. No en vano había llevado una vida licenciosa durante 14 años. Con la fuerza y la salud habíanle vuelto el ansia de vagabundaje que un año de afecto y vida ordenada no habían logrado disipar. Al principio, Vincent no comprendía lo que sucedía, pero poco a poco tuvo que rendirse ante la evidencia. Fue más o menos para ese tiempo, es decir, para principios de año, que recibió una singular carta de Theo. El joven contaba a su hermano que había conocido últimamente en las calles de París a una pobre mujer sola, enferma y desesperada, a tal punto que pensaba suicidarse. Tenía un pie enfermo y no podía trabajar. Siguiendo el ejemplo de Vincent, la había protegido y llevado a casa de unos amigos, llamando a un médico para que la curaran y corriendo él con todos los gastos ocasionados por la enfermedad y vida de la mujer. En sus cartas la llamaba su paciente. ¿Debo casarme con mi paciente Vincent?, preguntaba a su hermano. ¿Ese es el mejor medio de hacerle útil? Sufre mucho y es muy desgraciada. La única persona que amaba la abandonó. ¿Qué debo hacer para salvarla? Vincent se sintió profundamente conmovido y le escribió toda su simpatía, pero diariamente la vida con Cristina se tornaba más difícil. Protestaba cuando solo había pan y café e insistía en que debía dejar de trabajar con modelos y emplear su dinero para la casa. Cuando no podía comprarse un vestido nuevo, descuidaba el viejo y lo llevaba sucio y roto. Ya no se preocupaba por surcirle la ropa. Estaba por completo bajo la influencia perniciosa de su madre, quien la persuadía de que Vincent la iba a abandonar de un momento a otro. En esas circunstancias, ¿cómo podía aconsejar a Theo que se casara con su paciente? ¿Era necesario el matrimonio legal para salvar a esas mujeres? ¿O era más importante darles un techo, alimento y salud
y atraerlas poco a poco a la vida afectiva? Espera, aconsejó a su hermano, haz todo lo que puedas por ella, pues es una causa noble, pero el matrimonio no te durará en nada. Si el amor nace entre ustedes, entonces será otra cosa, pero antes cercióate si puedes salvarla. Teo continuaba enviándole 50 francos 3 veces por mes, pero ahora que Cristina descuidaba la casa, el dinero alcanzaba cada vez menos. Vincent anhelaba hacer estudios de distintos modelos a fin de emprender una tela de proporciones y lamentaba cada franco que tenía que gastar en la casa, del mismo modo que Cristina lamentaba cada céntimo que él gastaba en su trabajo. Los 150 francos apenas hubieran bastado para hacerlo vivir a él y pagar el costo de los materiales para su trabajo, y resultaba un heroico pero inútil esfuerzo quererlos hacer alcanzar para la vida de 4 personas. Empezó a deber dinero a todo el mundo, y para colmo de las desgracias, Teo pasaba por un momento de apremio económico. Vincent escribió cartas implorantes. ¿Puedes mandarme el dinero un poco antes del 20? Solo me quedan 2 hojas de papel y un pedazo de lápiz y no tengo un franco para modelos y para pan. 3 veces por mes enviaba cartas de tenor parecido, y cuando llegaban los 50 francos ya los debía íntegros y se encontraba de nuevo sin un céntimo para los 10 días restantes. La paciencia de Teo tuvo que ser operada. La paciente de Teo tuvo que ser operada de un tumor al pie, y el joven la llevó a un buen hospital corriendo con todos los gastos. Además, debía enviar dinero a sus padres en Nuene, pues la congregación era pequeña y las entradas de Teodorus no alcanzaban para las necesidades de su familia. Por lo tanto, el joven tenía a su cargo, además de sus propios gastos, los de su paciente, de Vincent, Cristina, Germán, el bebé y la familia de Nuntem. Y como es de suponer, no disponía de ningún dinero para enviar a su hermano. A principios de marzo, Vincent se encontró con un solo franco, un billete roto que ya le había sido rehusado por el almacenero. No había un solo bocado de comida en la casa, y faltaban sus 9 días para que llegara el dinero de Teo. Temía enviar a Cristina por un largo tiempo al lado de su madre, pero no le quedaba otro recurso. 100, díjole, no podemos dejar morir de hambre a los niños. Tienes que llevarlos a casa de tu madre hasta que llegue la carta de Teo. Se miraron en silencio sin atreverse a decir lo que pensaban. Sí, repuso Cristina, será mejor. El almacenero le dio un pan negro y un poco de café en cambio de aquel billete de un franco. Contrató modelos que sabía no podía pagar, pero le resultaba imposible quedarse sin dibujar o pintar. Cada día estaba más nervioso, no comía casi nada y las preocupaciones económicas lo desesperaban, y su trabajo se resentía de su estado de ánimo. Al final de los 9 días llegó la ansiada carta de Teo con los 50 francos. Su paciente se había mejorado de la operación y le había puesto casa, pero los continuos gastos lo tenían algo desalentado, y escribía a su hermano: lamento decirte que no puedo asegurarte de nada para el futuro. Esa frase casi enloqueció a Vincent. Significa aquello que Teo no podría continuar enviándole dinero, o bien, lo que era mucho peor, que no advertía progresos en los dibujos
que su hermano le enviaba incesantemente y que había perdido fe en el futuro, pasó la noche sin dormir y escribió varias cartas seguidas a Teo, rogándole le diera una explicación sobre aquella frase. Pensó desesperadamente en aquella forma de ganarse la vida, pero no encontró ninguna. Y así es el casamiento. Cuando fue en busca de Cristina, la encontró en compañía de su madre, su hermana, la amante de aquel y otro hombre. Estaba fumando uno de aquellos cigarros negros que tanto le gustaban y bebiendo ginebra. La idea de volver a casa de Vicent no parecía agradarle mucho. Los 9 días pasados en compañía de su madre habían traído de nuevo sus viejas costumbres. «Puedo fumar todo lo que quiero», exclamó a una observación de Vicent, «y tú no tienes derecho a decirme nada, mientras no seas tú que pagues. Además, el médico del hospital dijo que podía tomar ginebra. Sí, como remedio, para abrirte el apetito». La mujer dejó oír una carcajada ronca. «Como remedio, qué idiota eres». Y profirió un juramento como hacía mucho que no le sucedía. Vincent, que estaba en un estado de extrema sensibilidad, se enfureció también. «No tienes por qué cuidarme», le gritó Cristina, «puesto que ni siquiera me das suficiente de comer. ¿Qué clase de hombre eres?». A medida que transcurría el invierno, la situación de Vicent empeoraba. Sus deudas aumentaban. Se sentía enfermo y cuando menos comía, menos podía comer, pues su estómago no aceptaba ningún alimento. Luego empezó a sufrir de las muelas y permanecía las noches enteras sin dormir a causa del dolor. Después empezó a doler el oído derecho a tal punto que no lo dejaba tranquilo ni de día ni de noche. La madre Cristina tomó la costumbre de venir todos los días y se quedaba fumando y bebiendo con su hija. Y hasta una vez Vicent, al regresar a su casa, encontró al hermano de Cristina ahí, que se escabulló al verlo llegar. «¿A qué vino?», inquirió el joven. «¿Qué es lo que quiere de ti?». «Dicen que me vas a abandonar». «Bien sabes que nunca haré eso, Cien. Te quedarás conmigo mientras tú lo desees». «Mamá quiere que te deje. Dice que no es bueno que me quede aquí donde ni siquiera tengo de qué comer». «¿Y a dónde irás?». «A lo de mi madre». «¿Y llevarías a los niños a esa casa?». «Siempre estarían mejor que muriéndose de hambre aquí. Trabajaré». «¿Qué harás, Cien?». «Y ya encontraré algo». «¿Volverás al lavadero?». «Tal vez». Vicente comprendió que estaba mintiendo y tristemente dijo: «Entonces, ¿es eso que quieres obligarme a hacer? Y después de todo, no es tan malo. Uno se gana la vida. Escucha, Cien, si regresas a casa de tu madre, estás perdida. Sabes muy bien que tu madre te obligará a volver a la mala vida. Y recuerda que el médico de Leiden dijo que eso te mataría. Ahora estoy muy bien. Estás bien porque has llevado una vida ordenada, pero si vuelves a... Por Dios, Vicent, ¿y quién te dice que voy a volver? Al menos que tú mismo me envíes». El joven se sentó sobre el brazo de su hamaca de paja y colocándole una mano sobre el hombro le dijo: «Créeme, Cien, nunca te abandonaré. Mientras estés dispuesta a compartir lo que tengo, te quedarás conmigo. Pero debes alejarte de tu madre y de tu hermano. Te lo pido por tu bien. Prométemelo». «Te lo prometo». 2 días más tarde, cuando regresó
después de haber estado todo el día dibujando afuera, encontró la casa vacía y ni rastro de cena. Encontró a Cristina en casa de su madre bebiendo. Ya te dije que quiero a mi madre, protestó mientras volvían juntos. No puedes impedirme de verla. Además, tengo el derecho de hacer lo que me agrade. Las cosas andaban de mal en peor. Cristina no se ocupaba más del hogar y cuando Vicent le decía algo, contestaba: siempre he sido perezosa y no lo puedo remediar. Bien sabes la clase de persona que soy. ¿Qué pretendes de mí? No puedo cambiar. Algún día terminaré por arrojarme al río. Cuando más descuidaba la casa y sus hijos, más bebía y fumaba, y se negaba a decir a Vicent de dónde provenía el dinero para sus vicios. Llegó el buen tiempo y el joven pudo volver a reanudar su trabajo al exterior, pero eso significaba nuevos gastos de pintura, pinceles y telas. Theo siempre hablaba de su paciente en sus cartas. Decía que estaba completamente repuesta, pero que sus relaciones con ella constituían un serio problema y se hallaba desorientado. ¿Qué debía hacer con esa mujer ahora que estaba bien? Vincent cerraba los ojos y todo lo que fuese su vida personal y continuaba pintando. Sabía que su hogar se desmoronaba y se sentía impotente para impedirlo. Trataba de ahogar su desesperación en su trabajo. Cada mañana, al empezar un nuevo cuadro, esperaba que este sería tan magnífico y perfecto que lograría venderlo de inmediato, pero regresaba a casa con la triste persuasión de que aún le faltaban muchos años antes de lograr la maestría que anhelaba. Su único consuelo era Antonio, el bebé. Era una criatura de extraordinaria vitalidad. A menudo su madre lo dejaba solo con Vicent en el estudio. Gateaba por todos lados y balbuceaba incoherencias ante los dibujos de Vicent, y a veces permanecía largo rato contemplándolos en silencio. Era una criatura bonita y fuerte, y cuando más lo descuidaba Cristina, más la amaba. Vicent en Antonio veía el verdadero propósito y recompensas de su buena acción del pasado invierno. Weichenbruch vino una vez a visitarlo. Vicent le enseñó algunos de sus dibujos del año anterior, diciéndole que estaban muy descontento con ellos. No pienses así, le dijo Weichenbruch. De aquí a algunos años, estos primeros dibujos tuyos te parecerán muy sinceros y penetrantes. Continúa, muchacho, continúa luchando y que nada te detenga. Lo que lo detuvo fue un incidente muy desagradable. Durante la primavera había llevado una lámpara a arreglar a lo de un alfarero. El comerciante insistió en que Vicent se llevara algunas fuentes nuevas para su casa. No tengo dinero, repuso el joven. No importa, me pagará en cuanto lo tenga, no hay apuro. 2 meses más tarde, el comerciante llamó a la puerta del estudio. Era un hombre fuerte como un toro. ¿Qué significa eso de mentirme tan descaradamente?, preguntó. ¿Por qué ha tomado mi mercancía y no me paga cuando tiene dinero? En ese momento no tengo un franco, pero le pagaré en cuanto reciba algo. Mentiroso, usted acaba de pagar al zapatero, mi vecino. Ahora estoy trabajando y no deseo que me moleste, repuso Vincent. Ya le dije que le pagaré en cuanto reciba dinero. Le ruego se retire de aquí. No, no me iré sin mi dinero, vociferó el hombre. Vicent, empujándolo hacia la puerta,
ordenó: váyase de mi casa. Es lo que esperaba aquel hombre. En cuanto Vincent lo tocó, levantó el puño y lo escaró con fuerza sobre el rostro del joven, haciéndolo caer desvanecido sobre el suelo, y partió sin decir nada más. Cristina estaba en lo de su madre. El pequeño Antonio gateó hasta Vincent y le acarició el rostro, llorando. Después de unos minutos, el joven recobró los sentidos y se arrastró hasta el dormitorio, acostándose en la cama. El dolor del golpe no era nada comparado al dolor de sentirse dentro de sí mismo. Algo parecía haberse roto en su interior. Cuando Cristina regresó, subió al dormitorio. No había ni dinero ni comida en la casa, y a menudo se preguntaba cómo hacía Vincent para subsistir sin comer. Cuando lo vio sobre la cama, le preguntó: ¿qué te sucede? Reuniendo todas sus fuerzas, el joven dijo con tristeza: 100. Debo partir de La Haya. Sí, lo sé. Debo irme de aquí. Debemos irnos al campo, donde podamos vivir más económicamente. A Dentré, por ejemplo. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Qué haremos ahí cuando no haya dinero ni comida? No lo sé, 100. Supongo que no comeremos. ¿Me prometes emplear los 150 francos para vivir y no gastarlo en modelos y pinturas? No puedo, 100. Eso viene primero. Para ti, sí, pero yo tengo que comer para vivir y yo tengo que pintar para vivir. El dinero es tuyo, Vice. Comprendo. ¿Tienes algunos céntimos? Vayamos a la taberna frente a la estación Ring. Está oscureciendo, pero aún no habían encendido las lámparas. Las 2 mesas que habían ocupado 2 años antes, el día en que se conocieron, estaban vacías. Cristina se dirigió hacia ahí. Pidieron sendos vasos de vino. Bien, me decías que me dejarías, murmuró ella en voz baja. No te quiero abandonar, 100. No será abandono, Vice. No he recibido más que bien de parte tuya. Si estás dispuesta a compartir mi vida, te llevaré a Drentheim conmigo. La mujer meneó tristemente la cabeza. No tienes lo suficiente para los dos. ¿Verdad que lo comprendes, 100? Si pudiera, me daría mucho más, pero debo elegir entre mantenerte a ti o seguir mi trabajo. Colocando una de sus ásperas manos sobre las suyas, Cristina repuso: no te aflijas, Vincent. Has hecho todo lo que has podido por mí. Supongo que esto debía suceder algún día. Si eso te puede hacer feliz, me casaré contigo enseguida y nos iremos juntos. No, Vincent. Cada cual debemos seguir nuestra vida. No te preocupes por mí. Mi hermano va a ponerle una casa a su amante y viviré con ellos. Vincent sorbió hasta la última gota de vino, que le pareció lleno de amargura. Bien, trataré de ayudarte. Te he dado todo el cariño que pude, pero en cambio quiero pedirte una cosa, que no vuelvas a la vida de antes. Te matará. Te lo pido por Antonio. ¿Podemos tomar otra copa de vino? ¿Tienes suficiente dinero? Sí. Cuando te lo trajeron, la mujer lo bebió de un trago y contestó: lo único que sé es que debo ganar dinero para los chicos, y lo que te puedo asegurar es que si vuelvo a esa vida será por obligación, pero no por placer.
pero si encuentras trabajo, ¿me prometes que no volverás? Sí. Todos los meses te enviaré dinero. Quiero que los gastos del bebé corran por mi cuenta. Quiero que se críe bien. No te aflijas, se criará como los demás. Vincent escribió a Theo su intención de irse al campo y terminar su relación con Cristina, y su hermano le contestó enviándole 100 francos extras para que pudiera pagar sus deudas, diciéndole que aprobaba por entero su resolución. Mi paciente ha desaparecido la otra noche, le escribió. Estaba perfectamente bien, pero no logramos un entendimiento completo. Se llevó todo y no me dejó dirección. Es mejor así. Ahora tú y yo estamos libres de nuevo. Vincent apiló todos sus muebles en el desván. Tenía intención de regresar algún día a La Haya y deseaba volver a encontrar sus cosas. El día antes de partir para Dredge, recibió una carta y un paquete de Neumann. En el paquete había un poco de tabaco y un pastel hecho por su madre, y en la carta su padre le decía: ¿cuándo vendrás a casa a pintar las crucecitas blancas del cementerio detrás de la iglesia? Le acometió un irresistible deseo de volver al hogar de sus padres. Se sentía enfermo, débil, nervioso y desalentado. Algunas semanas al lado de su madre le era bien. Al pensar en el Brabante, en sus dunas y campesinos, le invadió un profundo sentimiento de paz, como hacía largos meses que no sentía. Cristina y los 2 niños lo acompañaron a la estación. Todos estaban tan emocionados que no podían hablar. Cuando llegó el tren, Vincent subió a él. De pie en la plataforma, con el bebé en brazos y Hermann de la mano, Cristina le sonreía. Vincent, conmovido, miraba el cuadro que formaban y no les quitó la vista de encima hasta que el tren lo llevó fuera de la estación. Nunca más debía volver a ver. Muy bien, bueno, aquí concluye lo que es el libro tercero, ¿verdad? Pues vemos que todavía sigue batallando nuestro pintor, ya se va, esperemos que pueda irse a su casa a seguir con su pintura, ya dejó a Cristina y sigue él buscando su sueño. Bueno, vemos en la siguiente, a ver cómo va la vida de nuestro gran pintor. Hasta luego.